Un saludo a todos los niños, niñas, padres y madres de familia del cuarto grado A y B. Es un gusto para mí volverles a saludar y volver a compartir con ustedes la materia de educación en la fe. En esta ocasión vamos a continuar con los contenidos que habíamos dejado pausados hace algunas semanas, esperando que se encuentren bien, con salud y que no tengan nada que lamentar hasta hoy, siempre confiando y manteniendo la fe firme en Dios. Recuerden que nosotros como comunidad educativa estamos orando por cada uno de ustedes para que ustedes se encuentren bien. Bueno, el día de ahora vamos a hablar de un tema muy bonito que se llama la Torre de Babel. Para eso les recomiendo que antes de continuar viendo el video, vamos a leer la lectura de Génesis 11 versículos del 1 al 8. Por favor, leerla antes para que ustedes tengan un conocimiento previo de lo que vamos a decir. No la leo yo para que ustedes puedan compartirla con sus papás. Bueno, para empezar, cuando hablamos de este relato de la Torre de Babel, nos vamos a dar cuenta de que Dios prácticamente baja a la tierra para confundir los idiomas. Bueno, en primer momento lo que pasó es que se dice ahí que toda la tierra hablaba un solo idioma y que al hablar un solo idioma todas las personas se podían entender, podían comunicarse. Ahora, como ellos se podían comunicar y se podían entender, comenzaron a hacer una torre que fuera muy alta y pudiera llegar hasta Dios. Entonces vino Dios y vio lo que estaban haciendo, vio que ellos querían llegar hacia Él y lo que hizo que confundió sus idiomas y desde ahí es que todos hablamos de idiomas diferentes. Algo muy importante que quiero aclarar. Esta lectura no nos quiere dar a entender a nosotros que desde ahí o es un punto de partida, desde ahí empezamos a hablar idiomas distintos. Ese no es el trasfondo de la lectura, hay algo más importante por ahí. En primer momento vamos a entender que cuando la lectura habla que en toda la tierra se hablaba la misma lengua, no es algo que sea completamente, por decirlo así, cierto. ¿Por qué? Recuérdense ustedes que para el pueblo de Israel eh, no había, o sea, no conocían hasta ese entonces cuánta dimensión contaba la tierra, el mundo. Por lo tanto, cuando ellos hablan de la tierra, hablan de una porción pequeña. Es más, podemos saber que hasta el año 1500 no conocían, y eso lo ven ustedes en la materia de sociales, no conocían que existía un continente americano. Por lo tanto, cuando en la lectura se habla que en toda la tierra se conocía solamente un idioma, no estamos hablando específicamente en toda la tierra, o sea, todo el mundo, sino que en ese espacio. Ahora, en realidad no está hablando de idiomas de lenguaje, sino está hablando de un idioma diferente, un idioma que todos conocemos, y es el idioma del amor. Cuando la lectura dice que todos, bueno, digamos, cuando usted conoce a alguien, en primer momento usted lo conoce y tiene muchas expectativas hacia esta persona. Quiere decir que usted quiere conocerlo, quiere saber cómo se llama, qué le gusta, qué no le gusta. Entonces, al principio todos mostramos una parte nuestra muy agradable. Pero poco a poco, cuando vamos conociendo a la persona, vamos conociendo que esta persona tiene ideas diferentes a las nuestras, que esta persona tiene educación diferente a la nuestra, le gusta cosas distintas a la nuestra. Entonces a veces empiezan a surgir los conflictos, empieza a surgir el querer, a veces hasta la competencia, querer ser mejor que la otra persona, el querer demostrar que mi pensamiento es mucho mejor al que el otro piensa. Entonces, a veces el orgullo, la envidia, el egoísmo empieza a dividir las relaciones con otros. Entonces, es lo que pasó aquí. Ese es el trasfondo de la lectura, lo que pasa. Al principio, cuando empezaron a construir la torre,
todos se conocieron y empezaron a decir, bueno, queremos llegar a Dios, pero empezaron a darse cuenta en el transcurso de la construcción que cada uno quería construir la torre por diferentes razones, que cada uno quería hacerlo por brillar él mismo. No, no tenían una idea en común, no era porque algo que todos quisieran para el mismo objetivo, sino que cada uno tenía objetivos diferentes, cada uno lo quería hacer como él quería y ahí empezaron las divisiones. En realidad, a veces el querer, como es algo muy importante que tenemos que reconocer, el querer ser como Dios nos divide. ¿Cómo el querer ser como Dios? No es el querer ser como Dios así amoroso, misericordioso, cariñoso, escucha, no. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Pero hay gente que quiere tener el poder que Dios tiene, el poder de matar, acabar con la vida de otros, el poder de decidir lo que se hace en el mundo, el dinero, el querer, el poder comprar lo que se quiere y cuando se quiere. Entonces hay gente que quiere ese poder. Entonces, por querer ese poder, a veces podemos ser muy egoístas, muy envidiosos, muy orgullosos. Y eso es lo que no debemos de dejar hacer. Usted, si quiere ser como Dios, debe de imitar las cosas que Dios es, lo que Dios es, no la grandeza de Dios, porque no podemos ser grandes como Dios, porque solo hay un Dios. Y ese Dios es grande porque es bueno. Y hay mucha gente que quiere ser grande a costillas de la maldad. Entonces, ¿qué empezó a pasar con esta gente que empezó a construir? La maldad, el orgullo, la envidia empezó a contaminar su corazón. Entonces ya no se pudieron comprender. Hablaban en idiomas distintos, hablaban lenguajes diferentes. Por lo tanto, como ya no pudieron entenderse, dejaron inconclusa la obra. Entonces, ahora es importante eh, eh, seguir analizando esto. Si ustedes se dan cuenta, hace poco, en el mes de junio, si no me equivoco, mayo-junio, estoy equivocada, pues me corrige. Estuvimos celebrando algo llamado Pentecostés, que después de que Jesús se fue al cielo, subió al cielo, después de su muerte, su resurrección, de estar con sus discípulos, Jesús sube al cielo y les promete mandarles a alguien que nos consuele, que nos ame y que esté aquí con nosotros y que no se vaya. Y ese es el Espíritu Santo, que nosotros le llamamos el consolador, aquel que nos dice qué hacer, cosas correctas, aquella vocecita en interior que me guía, que me ayuda a hacer lo bueno y me ayuda a callar la voz que me dice hace lo malo. Entonces, Jesús prometió esto. Entonces, una noche estaban todos reunidos, los discípulos, y llega el Espíritu Santo. Entonces ellos empiezan a hablar diferentes idiomas, empiezan a hablar diferentes lenguajes, y la gente les puede entender. Claro, ellos empezaron a hablar idiomas y lenguajes en los cuales transmitían la palabra de Dios, transmitían la buena nueva. Entonces todos le comprendían lo que ellos estaban diciendo. Pues allí, hasta ese momento, imagínense de lo que pasó en el Génesis, hasta ese momento de la venida del Espíritu Santo se rompe lo de la Torre de Babel. Entonces ya nos podemos comprender por qué. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de amor, de misericordia, de cariño, de fe, nos hace a nosotros poder escuchar, poder callar mi voz egoísta y poderme poner en los zapatos de la otra persona y entenderla, comprenderla. Y no solo comprenderla y entenderla, sino hacerla mi amiga, aunque
no piense como yo pienso, aunque no crea en lo que yo creo, no quiera lo que yo quiero, pero el Espíritu, si yo me dejo llevar por el Espíritu Santo, este Espíritu rompe la barrera del orgullo y de la envidia y nos hace poder amarnos, poder querernos. Y eso es lo más importante, que nosotros no nos quedemos en la Torre de Babel. Ahorita que estamos en casa, en esta convivencia familiar, que solo convivimos con nuestros papás, con nuestros hermanos, o a lo mucho con la abuela y el abuelo, ¿verdad? Con los tíos, nos vamos a dar cuenta que todos pensamos diferentes, que todos a veces queremos cosas distintas, a veces hasta lo más sencillito, como es la comida. Entonces, algo muy importante es saber como niño comprenderte, comprender a tu papá. Yo sé que es difícil porque tendré que ser al revés. Mi papá me tiene que comprender a mí, me tiene que cuidar a mí, me tiene que querer a mí. Pero ¿y entonces quién quiere a papá? ¿Quién cuida a papá? ¿Quién comprende a papá? ¿Y a mamá? O al abuelo, a la abuela, o al tío, a la tía. Entonces es importante que nosotros, todos en la familia, quitemos las barreras que nos separan y nos dividen nuestros pensamientos y aprendamos a dejarnos guiar por el Espíritu. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo estaban haciendo los discípulos en ese momento? A través de la oración. El orar nos ayuda a alimentar nuestro corazón, nuestra alma y empezar a comprender a los demás. Empezar a dejar de oírme solo a mí y escuchar a aquellos que están a mi alrededor. Y más ahora que estamos en casa, que estamos todo el día conviviendo con las mismas personas. Entonces es allí donde más debemos de aprender a querer, a amar, a perdonar muchas cosas. Y más ahora que empezamos a conocer a papá, empezamos a conocer quién es mamá y ellos nos empiezan a conocer a nosotros. Así que este fue el tema de hoy, espero que les haya gustado y que igual como usted, como yo, que he aprendido, también ustedes puedan aprender un poquito más de la Biblia y de lo que es el Génesis, el Antiguo Testamento. Así pues, muchas gracias, pasen buen día, nos vemos dentro de 15 días, niños y niñas, y que Dios me los bendiga siempre. Cuídense.